Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy tenemos un tema jugoso, un tema que sé que muchos de vosotros estáis esperando, la supuesta evitación de Demet Özdemir a Can Yaman. Y digo supuesta porque vamos a analizar todo lo que hay detrás de este rumor, las posibles razones y por supuesto, ese acuerdo secreto del que tanto se habla. Así que si eres fan de esta pareja, o expareja, o simplemente te gusta el drama turco, este es tu vídeo. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dejarnos un like si te gusta el contenido. Empezamos. Bien, el romance entre Demet Özdemir y Can Yaman fue un auténtico torbellino. Su química en la serie Erkenci traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. La gente estaba obsesionada, soñaba con ellos, analizaba cada mirada, cada gesto, cada publicación en redes sociales. Era una locura. Y con razón, porque la verdad es que juntos irradiaban una energía especial, una conexión que pocos actores logran transmitir. Esa chispa, ese entendimiento tácito, la manera en que se miraban alimentó la fantasía de millones de personas que veían en ellos algo más que simples compañeros de trabajo. En cada escena, en cada entrevista, la pregunta era inevitable: ¿están juntos? Y cuando finalmente confirmaron su relación, el mundo del espectáculo vibró. Pero como suele pasar en estos casos, la burbuja explotó. La relación terminó y a partir de ahí empezaron los rumores, las especulaciones y por supuesto, la evitación. Se decía que no se dirigían la palabra, que evitaban coincidir en eventos, que incluso habían tenido discusiones fuertes. Y la verdad es que si observamos con atención, es cierto que no se les ha visto juntos en público desde hace mucho tiempo. No hay fotos, no hay interacciones en redes sociales, nada de nada. El silencio ensordecedor después del estruendo mediático de su romance. La ausencia de cualquier tipo de contacto público, incluso en eventos donde la coincidencia parecía inevitable, alimentó aún más las teorías sobre una ruptura nada amigable. La curiosidad del público se convirtió en una búsqueda constante de señales, de migajas de información que pudieran explicar qué había sucedido realmente entre ellos. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué esa supuesta evitación? Bueno, aquí entramos en el terreno de las hipótesis. La primera y más obvia es que simplemente la relación terminó mal. No todas las rupturas son amistosas y a veces, es mejor mantener la distancia para evitar conflictos o simplemente para sanar las heridas. Después de todo, ambos son figuras públicas y cada uno necesita su espacio para seguir adelante con su vida y su carrera. Esta es quizás la explicación más sencilla y realista. Las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, pueden ser complejas y difíciles de mantener. Las presiones de la fama, los horarios de trabajo extenuantes, las diferencias personales, todo esto puede contribuir al fracaso de una relación. Y en el caso de Demet y Can, la intensa atención mediática a la que estaban sometidos seguramente añadió una capa extra de estrés a su relación. Otra hipótesis, y aquí es donde entra en juego el famoso acuerdo secreto, es que su evitación es parte de una estrategia mediática. ¿Suena loco? Quizás, pero en el mundo del espectáculo todo es posible. Algunos rumores apuntan a que, tras la ruptura, sus representantes llegaron a un acuerdo para evitar que se les relacionara públicamente. ¿El motivo? Evitar que su imagen se viera perjudicada, proteger sus futuras carreras y, quizás, incluso aumentar la expectación de un posible reencuentro en el futuro. En un mundo donde la imagen pública lo es todo, no sería sorprendente que los representantes de Demet y Can hubieran tomado medidas para controlar la narrativa en torno a su ruptura. Un acuerdo secreto podría ser una forma de minimizar los daños y maximizar las oportunidades futuras. Después de todo, el mundo del espectáculo está lleno de estrategias y maniobras diseñadas para mantener a los artistas en el candelero. Pensemos un poco, si Demet y Can siguieran coincidiendo en eventos y mostrando una relación cordial, la gente se acostumbraría a verlos juntos y la magia se desvanecería. Pero si por el contrario mantienen la distancia y alimentan el misterio, la llama de la esperanza sigue viva. Los fans seguirán soñando con una reconciliación y los medios seguirán hablando de ellos, generando publicidad y manteniendo su nombre en lo más alto. La nostalgia es una herramienta poderosa en el mundo del espectáculo. La idea de un romance perdido, de una oportunidad que podría volver a surgir, puede mantener a los fans enganchados durante años.
Y si la evitación de Demet y Can es parte de una estrategia, sin duda está funcionando. La gente sigue hablando de ellos, sigue especulando sobre su futuro y sigue soñando con un posible reencuentro. ¿Y qué pruebas tenemos de este acuerdo secreto? Pues ninguna concreta, por supuesto. Pero hay ciertos detalles que podrían interpretarse como indicios. Por ejemplo, la forma en que ambos han respondido a las preguntas sobre el otro en entrevistas. Siempre son respuestas evasivas, educadas pero distantes, como si estuvieran siguiendo un guión preestablecido. Nunca dicen nada negativo, pero tampoco nada que pueda alimentar la esperanza de una reconciliación. Este comportamiento cauteloso y diplomático podría ser interpretado como una señal de que están siguiendo instrucciones. Si realmente existiera un acuerdo secreto, es lógico que ambos evitaran hacer comentarios que pudieran perjudicar la estrategia. La neutralidad y la ambigüedad se convierten en armas para mantener el misterio y alimentar la especulación. Además, es curioso que a pesar de ser dos de las figuras más populares de Turquía, no hayan coincidido en ningún proyecto laboral desde Erkencikus. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero también podría ser que sus representantes estén evitando a toda costa que vuelvan a trabajar juntos, para no reavivar los rumores y mantener el control sobre su imagen pública. Esta falta de colaboración laboral es una de las pruebas más citadas por aquellos que creen en el acuerdo secreto. En un mundo donde las oportunidades de trabajo son abundantes, resulta extraño que dos estrellas de la talla de Demet y Can no hayan encontrado un proyecto que los una de nuevo. La explicación más plausible es que sus representantes están priorizando la gestión de su imagen pública por encima de las oportunidades profesionales. Pero vayamos un poco más allá. Analicemos la carrera de ambos después de la ruptura. Demet Özdemir ha seguido cosechando éxitos, protagonizando series y películas que la han consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha trabajado con otros actores de renombre y ha demostrado su versatilidad y talento. Can Yaman, por su parte, ha optado por una carrera internacional, trabajando en series italianas y españolas. Ha ampliado su público y se ha convertido en un ícono global. Este crecimiento individual y la diversificación de sus carreras también podrían ser un factor importante en su evitación. Ambos han demostrado que son capaces de triunfar por sí solos y que no necesitan estar vinculados al otro para alcanzar el éxito. La necesidad de construir una identidad propia y desmarcarse del pasado podría ser una de las razones por las que han mantenido la distancia. Podría ser que esta evitación sea también una forma de marcar distancia y demostrar que son dos personas diferentes, con carreras independientes y ambiciones distintas. Es posible. Ambos han demostrado que son capaces de brillar por sí solos y que no necesitan estar asociados al otro para tener éxito. Quizás simplemente han decidido seguir caminos diferentes y dejar atrás el pasado. La necesidad de reinventarse y de demostrar su valía individual es un factor común en muchos artistas después de una relación mediática. Demet y Can podrían estar utilizando la evitación como una forma de reafirmar su identidad y de consolidar su posición en la industria del entretenimiento. Por supuesto, también hay que tener en cuenta el factor emocional. Una ruptura siempre es dolorosa, especialmente cuando se produce en el ojo público. Es comprensible que ambos necesiten tiempo para superar la relación y seguir adelante con sus vidas. La evitación podría ser simplemente una forma de protegerse y evitar situaciones incómodas. El dolor y la vulnerabilidad son emociones que los artistas suelen esconder detrás de una fachada de perfección. La evitación podría ser una forma de proteger su corazón y de evitar revivir recuerdos dolorosos. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, Demet y Can son seres humanos con sentimientos y emociones. La intensidad de la relación, la presión de los fans y los medios, y la dificultad de mantener una vida privada en el ojo público, podrían haber dejado cicatrices emocionales en ambos. La evitación podría ser una forma de autopreservación, una manera de protegerse de más daño y de permitirles sanar a su propio ritmo. Además, la naturaleza de su relación, que comenzó y floreció en el set de una serie de televisión, podría haber contribuido a la complejidad de la ruptura. Trabajar juntos durante largas horas, interpretar personajes románticos y compartir momentos íntimos frente a las cámaras, puede difuminar la línea entre la realidad y la ficción. Cuando la relación termina, puede ser difícil separar los recuerdos profesionales de los personales, lo que podría hacer que la evitación sea aún más necesaria para procesar la ruptura. En definitiva, la evitación de Demet Özdemir a Can Yaman es un tema complejo y lleno de matices.
No hay una respuesta única y definitiva, sino una combinación de factores que podrían explicar esta situación. Podría ser una ruptura dolorosa, una estrategia mediática, una forma de marcar distancia o simplemente una necesidad de seguir adelante. Todas estas hipótesis son válidas y podrían estar contribuyendo a la evitación que hemos observado. La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentre en algún punto intermedio entre todas ellas. Lo que sí es cierto es que la historia de Demet y Can sigue fascinando a miles de personas en todo el mundo. Su romance dejó una huella imborrable en la memoria colectiva y, aunque ya no estén juntos, su legado como pareja televisiva perdurará en el tiempo. La química innegable que compartieron en Erkencikus seguirá siendo recordada y celebrada por sus fans. Su historia de amor, aunque haya terminado, sigue siendo una fuente de inspiración y de esperanza para muchos. Y ahora, después de analizar todas estas hipótesis, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que realmente hay un acuerdo secreto detrás de la evitación de Demet y Can? ¿O pensáis que simplemente se trata de una ruptura dolorosa? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras teorías con nosotros. Me interesa mucho conocer vuestras perspectivas y debatir sobre este tema. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Hemos intentado analizar todos los ángulos de esta historia y ofreceros una visión lo más completa posible. Recordad que estos son solo hipótesis y que la verdad solo la conocen Demet y Can. Pero nos hemos divertido explorando las diferentes posibilidades y especulando sobre el futuro de esta relación. Gracias por haber llegado hasta el final. No olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dejarnos un like si os ha gustado el contenido. Y sobre todo, dejad vuestros comentarios abajo. Nos encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas. Vuestra participación es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoos contenido de calidad. Así que ya sabéis, dadle like al vídeo, compartidlo con vuestros amigos y suscríbete si eres nuevo por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.